Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Cómo cambiar a México? Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 314,000 personas. Les decimos cuídense y no se confíen por lo menos otros meses, en donde más gente seguirá siendo vacunada y generará los anticuerpos necesarios para combatir al COVID-19 y crear la tan esperada inmunidad de rebaño. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Cómo cambiar a México? Esta es una pregunta que nos hacemos todos y todas los que somos ciudadanos y ciudadanas, que vemos las noticias de la televisión, internet, redes sociales, periódicos. Vemos problemas sociales de pobreza que generan delincuencia, problemas de educación reflexiva que no existe en la actualidad, que generan que mucha gente no se cuestiona si es correcto o incorrecto las actuaciones de sus gobiernos municipales, estatales y federales. Problemas de basura que generan las ciudades y que solo van a dar esa basura a los rellenos sanitarios, donde no se recicla la basura adecuadamente porque no se separa desde las casas, además de que no existe un sistema de recolección de camiones especializados para cada tipo de basura, como la basura orgánica e inorgánica. Problemas de contaminación en las ciudades por los autos y las industrias. Problemas de salud por falta de mejores sistemas de salud, me refiero a hospitales públicos. Problemas con las leyes fiscales, porque cada año que pasan a reformas fiscales van encaminadas a volverse más difíciles de entender, con altas multas y buscando que sean discrecionales a favor de las autoridades fiscales. Problemas de seguridad, donde los ciudadanos no tenemos confianza en las fuerzas policíacas, ya que no están capacitadas constantemente para evitar abusos policíacos. Problemas para conseguir un trabajo, problemas para estudiar por internet porque se necesita pagarlo mensualmente, aparte de tener una computadora. Problemas de que los partidos políticos no buscan solucionar los problemas que mencioné. En fin, los ciudadanos y ciudadanas todos los días tenemos que solucionar los problemas de México. Por lo que me pregunto, ¿cómo cambiar a México? Nuestra propuesta de cambio de México consiste en un plan de largo plazo, que consistirá en lograr una administración pública que se enfoque en una educación pública de calidad, donde además de enseñar conocimientos actuales con programas de educación actualizados, se deberá inculcar el respeto entre las personas de la sociedad. Una educación que enseñe algo que es elemental, que es poder distinguir entre el bien y el mal. Una educación que enseñe sobre cómo tener una alimentación balanceada. Un sistema de salud donde se brinde una buena atención médica y medicinas suficientes para las enfermedades más delicadas. Un sistema de salud que tuviera hospitales públicos con buen mantenimiento en todo el país. Una bolsa de trabajo nacional para que todos los que no tuvieran trabajo pudieran acceder a ella. Un sistema de seguridad donde se capacitara a la policía en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, donde todos tuvieran los mismos conocimientos y por lo tanto un trato a la población en base a derechos humanos. Un sistema de defensa nacional en donde los soldados sean para defender al país de posibles invasiones de otros países y no se hicieran cargo de la seguridad nacional.
un sistema de agricultura que brindara que ningún campesino tuviera que ir a otro país para tener una oportunidad de trabajo en México. Este sexenio le apostó al cambio construyendo megaobras o con programas sociales, pero desde nuestra opinión solo es una solución a corto plazo, porque al terminar las megaobras la gente quedará otra vez sin trabajo. Y si llegara otro partido a la presidencia el sexenio siguiente, seguramente quitará las ayudas sociales, y todos los que dependen de ellas volverán a no tener dinero. Por lo que, desde mi punto de vista, el gobierno debería ponerse a pensar que es más importante apoyar la educación, la salud, el campo, el trabajo, crear leyes más fáciles de cumplir sin tantas multas, por ejemplo en el área fiscal, para poder lograr el cambio que se ha buscado para México desde que ganó el PAN en el año 2000. Si no se logra tener estas ideas que debemos buscar un plan a largo plazo, seguirán pasando sexenios tal vez de partidos nuevos o de los que ya ganaron, pero no harán ningún cambio a largo plazo. Por lo que los problemas que mencioné al principio serán cíclicos, por lo que nunca tendrán solución. Vamos a unos comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, ¿cómo cambiar a México? Como mencionamos anteriormente, hay muchos problemas que sufren los mexicanos y mexicanas y que no se desaparecieron en este sexenio que tenía las buenas intenciones para hacer ese cambio para México. Les voy a dar un ejemplo de cómo sería un cambio verdadero en el área fiscal mexicana. Como bien saben, cada año en México se dan las reformas fiscales al principio de año, donde se crean artículos, modifican artículos o se derogan esos artículos de las leyes fiscales. Cada año se vuelve más difícil esta área fiscal, ya que estas reformas fiscales van encaminadas a que las autoridades fiscales tengan más atribuciones en sus actuaciones fiscales, es decir, en sus revisiones fiscales y cobros de créditos fiscales, en donde los contribuyentes tienen medios de defensa como el recurso de revocación por medio de buzón tributario, el juicio de nulidad, el juicio de amparo fiscal. Pero lo cierto es que los jueces a cargo pareciera que siempre buscan la interpretación de las leyes fiscales a favor de las autoridades fiscales, provocando que los contribuyentes deban de pagar los créditos fiscales impugnados en los medios de defensa fiscal. Al ver este panorama, en donde las autoridades fiscales tienen más facultades para cobrar los impuestos por medio de las reformas fiscales de cada año, donde los jueces tienden a favorecer a las autoridades hacendarias la mayor parte de las veces, nos deja a los contribuyentes en un estado de inseguridad jurídica, ya que al desconocer un artículo nuevo o no dar su correcto cumplimiento, genera multas que son en la actualidad millonarias, en donde el ciudadano o contribuyente puede perder su negocio o patrimonio para poder pagar las altas multas o una defensa jurídica fiscal por parte de alguna firma reconocida de abogados fiscalistas. Ya que el Estado cobra los impuestos, en realidad no existe una finalidad para estos y son usados discrecionalmente por parte de los gobernantes en turno de cada sexenio. Se han ocupado los impuestos, por ejemplo, para salvar a los bancos en 1994 con el FOBAPROA, en donde se pagará esa deuda por décadas, en donde lo más irónico es que si le debes al banco y le pides ayuda, no te la dan, y te cobran más intereses, siendo que nuestros impuestos los salvaron del desastre económico que causaron en el año de 1994. Se han ocupado para comprar ruedas de la fortuna de los impuestos, también para comprar ranchos, casas blancas, aviones presidenciales, que luego no se usaron, viajes de los funcionarios justificando que van a viajes diplomáticos. Pero cuando algún noticiero muestra los albergues para gente vulnerable, como los que viven en las calles, que pueden ser niños o adultos, que están hechos un desastre
estos albergues, me refiero a que están sucios, sin comida, sin medicinas, los gobernantes en turno mencionan que no hay dinero suficiente para lograr darles una vida aceptable a estas personas, o que son ataques de la oposición para hacerlos quedar mal. De ahí que este proyecto denominado Carlitos y los impuestos ha buscado crear una conciencia en la población que se necesita para empezar un objetivo para pagar los impuestos, donde se deberá definir el gasto público para que se mencione que debe ir dirigido a los derechos humanos de la población en mayor parte y en menor parte para la administración pública. Ya que se tenga definido el gasto público, se puede encontrar esta definición en el artículo 31, fracción cuarta. El siguiente paso en el área del derecho fiscal es regular las leyes fiscales para que sean claras y quitándoles su discrecionalidad a favor de las autoridades fiscales, para que de esta manera cualquier ciudadano o ciudadana pueda abrir las leyes fiscales y poderlas interpretar y cumplir para pagar sus impuestos correctamente, y que estos sean ocupados correctamente conforme a lo que deberá ser definido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a qué es gasto público. De esta forma estaremos cambiando la realidad jurídica mexicana para que estas generaciones y las siguientes logren tener un mejor México. Pero para que esto logre suceder, se debe primero cambiar la Constitución y las leyes fiscales, porque debemos recordar que vivimos en un estado de derecho. No podemos pensar que ya se cambió México por los discursos políticos de nuestros gobernantes, presentes o futuros, si las leyes fiscales y Constitución no se logra reformar a favor de los ciudadanos o ciudadanas. De lo contrario, estaremos entrando en una dinámica de un falso cambio, en donde al final hasta podemos creer que todo ya cambió, por tanta publicidad política en el radio, televisión, que lo mencionan constantemente. Es importante que todos tuviéramos interés, por ejemplo, en esta área de los impuestos, porque todos pagamos impuestos desde que tenemos 18 años, ahora que ya se tienen que registrar en la base de Hacienda hasta que fallecemos, por lo que es nuestra responsabilidad mejorar esta área fiscal para el bien de los ciudadanos de esta generación, de las siguientes generaciones, para este país. De esta forma que mencionamos, hoy lograremos un verdadero cambio en el área fiscal mexicana, en donde seguramente todas las demás áreas como la salud, la contaminación, el trabajo, el campo, la rehabilitación de los delincuentes, podrían ser mejoradas con propuestas de los profesionistas de cada área que llevan años estudiando el comportamiento de sus ramas de derecho donde se desempeñan. De eso se trata un cambio, que los gobiernos tuvieran tiempo de buscar propuestas para mejorar el país, con la ayuda de expertos que se pueden encontrar en las universidades, firmas de abogados, y no solo cerrarse a las interpretaciones personales de los gobernantes, por ejemplo en temas fiscales o de cualquier otra rama del derecho como la penal, laboral, civil, del trabajo, la agricultura y la ambiental. Somos 126 millones de mexicanos y mexicanas, en donde hay mucha gente valiosa que los gobiernos deberían escuchar y no solo quedarse con las ideas de las personas que tienen suerte de lograr trabajar dentro de los gobiernos, ya sea por algún tipo de capacidad, educación o solo la suerte. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre cómo cambiar a México. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.